la historia como una experta historiadora, rescatar y vindicar a la mujer en el marco de la historia de nuestro país, que está totalmente invisibilizada. Entonces, el caso de la doctora Galeana tiene una gran currícula que francamente hoy queda muy pequeña en su presentación. Y no de embalde la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ella tiene un gran trabajo reconocido, y quizás falte todavía mucho más por todo lo que ha aportado a la UNAM en esta lucha que le ha caracterizado por visibilizar a las mujeres en la historia de nuestro país. No de embalde ella quedó al frente de la coordinación de uno de los 26 libros, que abarcan esta colección, Los mexicanos vistos por sí mismos, que ha emprendido la Universidad Nacional Autónoma de México. Este libro que hoy presentaremos, ya tengo que decir que es el segundo que presentamos. Ya presentamos La Sociedad Mexicana y los Derechos Humanos con el doctor Luis de la Barrera, pero el caso de hoy, Géneros asimétricos y representaciones y percepciones del imaginario colectivo, que tiene que ver este libro hermosísimo con la encuesta nacional de género que ella coordinó junto con Patricia Vargas, nos muestra una realidad que sí debe preocuparnos para que todos emprendamos, todas sigamos trabajando para que haya los cambios que se requieren y garanticemos una sociedad más equilibrada, una sociedad donde hay una democracia genérica. Es importante destacar que al menos de las personas que fueron consideradas en esta encuesta, sigue pensando que el control sobre su vida y su salud, este es el caso, el 52.4 y el 50% respectivamente, señala que todavía hace falta influir más para tener el control sobre su vida, su trabajo, las condiciones de vivienda, de salud y por supuesto su situación financiera. Es importante señalar que como en este libro se nos plantea la percepción, y quiero vindicar simplemente rápido que el 33.1% siguen siendo planteándose como las dificultades más preponderantes para los hombres, y en el caso de las mujeres el 9.7%. El 36.1% de la población femenina percibe que la vida es más difícil para las mujeres, por ejemplo, y de esta proporción el 29.8% se refiere a la opinión respecto a que esta situación la viven los hombres. Si nosotros analizamos cada una de las encuestas, vamos a observar cómo sigue marcada cada una de ellas, cada uno de los estudios del libro, por una gran desigualdad de género. Sigue imperando que la visión más importante de la mujer es ser madre, en una mayoría. Siguen imperando conceptos sexistas, estereotipados respecto de la mujer, tiene que ser bella, sensual, cariñosa, dedicada a la familia. Tenemos todavía la percepción de que las mujeres no necesitan tanto formarse para el trabajo como si los hombres, es decir, sigue todavía imperando de cómo nos vemos a sí mismos las mexicanas y los mexicanos respecto de que el principal proveedor de la familia sigue siendo la mujer. En fin, me parece que hay cuestiones muy importantes que ustedes van a encontrar en el libro. Yo quisiera simplemente, y con esto cerrar mi intervención, porque necesitamos escuchar la exposición del senador Enrique Burgos y por supuesto de la expositora, para que nos hable y nos presente una síntesis del libro y pasemos a la etapa de las preguntas que ustedes nos harán llegar en tarjetas. Hoy estamos trabajando mucho en el Senado de la República, y el senador Burgos no me dejará mentir, respecto a los derechos integrales de las mujeres, todos, visibilizar la paridad, la violencia contra las mujeres, las distintas modalidades y tipos de violencia contra las mujeres. Particularmente hoy estamos trabajando a punto de dictaminar las reformas en 4 leyes sobre violencia política hacia las mujeres, pero también un asunto muy importante derivado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que hace pocos meses trabajamos en el Senado de la República y ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Sigue imperando en la encuesta
cómo es ciertamente casi normal que haya embarazo en adolescentes. No se identifica con plenitud en la mayoría de las encuestas de que el embarazo en adolescentes es un embarazo de alto riesgo, cómo afecta a la vida de las niñas, de las adolescentes en su proyecto de vida, y lo peor de todo es que hay todavía muy alto el índice de justificación por parte de los hombres también respecto de que la responsabilidad principal es de las mujeres frente a un embarazo adolescente. Eso a mí me llamó poderosamente la atención, porque si bien se señala que las y los adolescentes representan un sector de la población muy importante y fundamental del país, somos un país prácticamente de una integración de una población joven, en donde los jóvenes menores de 25 años son una mayoría muy importante, pero particularmente en la etapa de la adolescencia se han planteado muchas preocupaciones que hasta ahorita no se han podido concretar en políticas y acciones gubernamentales para poder prevenir, por ejemplo, el embarazo en adolescentes o la violencia contra las mujeres que empieza también desde temprana edad, o la responsabilidad que también denota en la propia encuesta que el grupo de hombres en estas edades no asumen la responsabilidad plena para enfrentar en las mejores condiciones cuando inician su vida sexual y no ser objeto de, junto con la chica, de un embarazo. O sea, siempre hemos dicho que la responsabilidad de un embarazo en adolescente no es solamente de la chica, es también del hombre, cualquier edad que tenga el hombre, y sobre todo cuando es una persona adulta con una persona menor de edad tiene una responsabilidad incluso de tipo jurídica. Y entonces lo que más nos preocupa de estas encuestas es de que sigue imperando en el país una gran discriminación contra las mujeres. Vemos, por ejemplo, en el caso de la aceptación o no, cuando una persona joven decide por diversa orientación sexual, también la alta discriminación que sigue imperando, y eso nos parece también muy grave. Yo creo que el trabajo de cada uno de los cuadros y cada uno de los análisis que nos presenta el libro significa no solamente un libro necesario de estudio para quienes están en los espacios de poder, en los espacios de decisión, cualquiera que sea su responsabilidad, no solamente en los ámbitos gubernamentales. Esto lo tiene que leer el papá, la mamá, el maestro, sea de cualquier grado escolar. Se tiene que empezar a tomar cada una de las personas conciencia de la responsabilidad que cada quien tenemos en donde estemos trabajando, cualquiera que sea nuestra vinculación con otras personas, entendiendo que somos un ente social para empezar a cambiar y buscar que la sociedad pueda efectivamente emprender hacia otros estadios. No solamente es, como bien lo señala en la introducción, quienes hacen el prefacio en la introducción del trabajo de la doctora Galeana, que es necesario tomar en cuenta la historia, tomar en cuenta la cultura de todas las generaciones que poco a poco han ido construyendo la sociedad que tenemos, sino fundamentalmente entender que esto también trata de estructuras sociales. Y en ese sentido es el gran mérito de este tomo. De entre los 26, el gran mérito que tiene este tomo tiene que ver precisamente con la parte que habla de la persona, cómo nace en esta dualidad de hombre-mujer, y desde allí se determinan estereotipos sexistas que van en detrimento de cada uno de los sexos. Así como afecta a las niñas, también afecta a los niños. Y desde allí empiezan a construirse los impedimentos en estas estructuras sociales, que sigue perpetuando estructuras sociales denigrantes, discriminatorias, desiguales, que nos llevan a tener la sociedad que tenemos. Entonces, yo les invito, y con esto termino, para que ustedes puedan tener acceso al libro, lo pueden hacer desde internet. Estos trabajos que está haciendo nuestra universidad tienen que ver precisamente con reflejarnos cómo nos vemos a sí mismos a través de estas encuestas, pero sobre todo para llamarnos la atención de qué es lo que tenemos que cambiar, por dónde tenemos que cambiarlo, por dónde tenemos que trabajar, insisto, cada quien donde estemos, para que podamos construir una sociedad, una democracia
una estructura totalmente distinta. Es empezar no a tumbar las estructuras, los edificios, sino a entrar en esto que ha llamado la doctora Marcela Lagarde la deconstrucción, hacia dentro de los cambios que tenemos que influir, de los que tenemos que remover, para que dentro de esas estructuras sociales, en esta deconstrucción, podamos construir la sociedad que nos merecemos las y los mexicanos. Esta sociedad ahora, no para el futuro, ni para el futuro inmediato, sino para nuestro presente. Cada día, cada hora, cada minuto, y por supuesto este tipo de trabajos nos ayudan a comprendernos mejor, a entendernos mejor, razonar mejor, que esto no es culpa de nadie, es una cuestión que viene, insisto, de estructuras sociales que hay que deconstruir, y hay que trabajar en culturas distintas desde todas las sociedades diversas que componen nuestro país. Muy bien, pues muchas gracias por estar acompañándonos en esta presentación de este libro, y le cedo la palabra al senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Por favor, senador.